la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Vamos a orar. Amantísimo Dios, en esta hora, Dios, ponemos en tus manos este tiempo en el cual vamos a meditar en tu palabra y pedimos de tu dirección. Sabemos que como seres humanos, bendito Dios, somos imperfectos y que necesitamos que tú nos guíes, que nos des de tu gracia para compartir a tu pueblo en este lugar las maravillas de tu palabra. Te pido, Señor, que haya un espíritu de aprender, de atender con reverencia a tu palabra en tu iglesia y que podamos recibir, Señor, de ti esa palabra que traiga luz a nuestras vidas. Señor, pongo en tus manos este tiempo, mi vida en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puedo ocupar su lugar? Continuamos con la enseñanza que Dios nos ha venido dando en esta epístola a los Filipenses, una epístola que tiene que ver con la madurez del cristiano. Y concluimos, si Dios nos permite, esta mañana, el capítulo 1. El tema es viviendo como ciudadanos del reino de Dios. Recordemos que el apóstol Pablo tiene el interés de que la iglesia en Filipos pueda recibir la palabra y que puedan ellos crecer. No hay cosa tan importante para el apóstol Pablo en la iglesia en Filipos que ellos deban mostrar una vida que acompañe aquello que ellos predican, aquello que ellos estudian. Uno de los problemas más grandes que tenemos en la actualidad como cristianos y en la iglesia contemporánea es que mucho de lo que predicamos, mucho de lo que aprendemos, mucho de lo que estudiamos, no lo vivimos. No está en nuestras vidas. Y ese es un problema en la iglesia, porque eso, lejos de sumar, resta. No podemos ser la luz de este mundo, mucho menos la sal de esta tierra, si una cosa es lo que predicamos y otra cosa es lo que vivimos. El apóstol Pablo tiene un interés de que la iglesia en Filipos aprenda a vivir de una manera digna de la fe que profesan. Ahora que tuvimos la experiencia de visitar al señor Julio, él tiene un gran interés de escuchar de Dios, porque conoce de una religión, pero no conoce a este Dios que usted y yo conocemos. Pero una parte importante es nuestra vida, hasta dónde está viviendo de acuerdo a lo que la Biblia enseña. El apóstol Pablo está hablando aquí y quiere hablar que la conducta de aquellos que se llaman cristianos vaya de acuerdo a lo que ellos predican, aquello. Acompáñenme a Hechos capítulo 16, versículo 19. Hechos capítulo 16, versículo 19. Hay una pregunta que mientras estudiábamos estos últimos versículos del capítulo 1, yo me hacía, ¿qué era lo que Pablo esperaba de los filipenses cuando escribe estos últimos versículos del capítulo 1? Y lo que Pablo esperaba de los filipenses es de que se mantuvieran firmes en aquello que ellos habían recibido en el Señor. Ahora, las cosas de Dios no son fáciles. Vivir la vida que Dios nos muestra en su palabra no es fácil, porque tenemos que ceder nuestra voluntad a Dios. Hechos 16, 19 dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Aquí recordemos que es el caso cuando
Pablo, juntamente con Silas, llevan la palabra y una joven es liberada, una joven que se dedicaba a interpretar o a mostrar el futuro, que representaba ganancias para sus amos. Esta joven recibe la liberación y es sanada. Entonces la joven, al tener la comunión con Dios, sus amos se molestaron con Pablo. Versículo 20, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, contra Pablo y contra Silas, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles. ¿Cómo, hermanos? Obviamente a usted y a mí hoy no van a golpearnos con vara por la causa de Jesucristo, pero sí vamos a recibir rechazo de la gente, vamos a recibir quizás hostigamiento, repudio por algunos que no les gusta que vivamos como estamos viviendo. El apóstol Pablo con Silas, por causa del evangelio, ellos recibieron un azote. Pero lo importante aquí es de que ellos mantuvieron su testimonio dentro de lo que la palabra de Dios les estaba dando. Vamos a regresar a Filipenses 1:27. Pablo está muy preocupado por el testimonio de los hermanos en Filipos. Como apóstol, él está preocupado por la iglesia que está ahí. Dice el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio, para que sea que vaya o veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis, ¿qué, hermanos? Pablo está diciendo, miren, no es tan importante que yo vaya a verlos. Yo estoy preso en Roma y probablemente ya no voy a salir. Lo importante no es que esté la figura del apóstol Pablo frente a ustedes, filipenses. Lo importante es de que no importa si estoy o no estoy, ustedes vivan dignamente conforme al evangelio. ¿Y sabe que ese es todo anhelo de un pastor? No importa si yo estoy aquí al frente como pastor de esta iglesia, esté o yo no esté, hermanos, ustedes son llamados a vivir una vida de acuerdo al evangelio de Cristo. Es lo que Pablo está diciendo ahí. No importa si yo estoy o no estoy, ustedes tienen el llamado de vivir una vida de integridad como ciudadanos del reino de Dios. Hay una palabra ahí muy importante que vamos a estudiar. Solamente que os comportéis. Esa palabra en el griego es politeumai. Por ahí va. Que significa comportarse como un ciudadano. Esa es la definición de la palabra, que os comportéis. Que se comporten como ciudadanos. Dice otra versión, solo les pido que vivan dignamente como lo enseña la buena noticia de Cristo. Porque sea que yo vaya o no a verlos, quiero estar seguro de que todos ustedes viven muy unidos y que se ponen de acuerdo en todo y que luchan unidos por anunciar la buena noticia. Pablo dice, estoy preocupado por ustedes, iglesia. No es importante si voy o no voy, si estoy o no estoy presente. Lo importante es que ustedes tengan carácter para enfrentar la vida donde están ubicados. ¿Sabe que uno de los problemas más grandes que tenemos como iglesia, que no nos comportamos como los ciudadanos del reino de Dios? Y es lo que Pablo está hablando a nosotros, que debemos de comportarnos como aquellos que son parte del reino de Dios. Ahí mismo en Filipenses, capítulo 2, versículo 15, el apóstol Pablo amplía un poco más el plano de ciudadanos. Filipenses 2:15. Una de las características de los ciudadanos del reino de Dios, ¿ya lo tiene? La encontramos en el versículo 15. Para que seamos, hermanos, irreprensibles y sencillos. Una de las características de los ciudadanos del reino de Dios era que el comportamiento fuera irreprensible y sencillo. Déjeme le explico un poco más.
De acuerdo a la historia, en el tiempo del apóstol Pablo, Filipos era una ciudad que estaba en lo que es conocido hoy Grecia y Turquía. Ellos eran una colonia romana. Roma estaba muy lejos de ahí, como ciudad y como país. Pero como los filipenses eran una colonia romana, ellos tenían que vestirse como los que vivían en Roma y tenían que comportarse como los romanos y vivir como los romanos. Aunque no vivieran en Roma, ellos eran llamados a vivir y comportarse como los romanos. Usted y yo, aunque no somos judíos por nacimiento, somos llamados, sin importar dónde estemos, cuál sea nuestra cultura, somos llamados a comportarnos como hijos de Dios. Pablo tiene eso en mente con los filipenses. Así como ustedes se comportan como romanos aquí en Filipos, aunque no están en Roma, ustedes comen, beben, platican como romanos, así tienen que hacerlo como ciudadanos del reino de Dios. Entonces encontramos en el versículo 15 del capítulo 2 de Filipenses, que nos habla de las características de aquellos que pertenecemos al reino de nuestro Dios. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Sabe que debe de haber una diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios? Vivimos en una generación en la cual es perversa por naturaleza. Hoy usted y yo vivimos en una sociedad en la cual golpea los derechos de los demás. Pero la Biblia nos llama a nosotros a que seamos hijos de Dios en medio de la generación en la cual nos tocó vivir. Para los jóvenes, déjenme decirles que a ustedes les tocó vivir en el tiempo más difícil. Porque mantener la fe cristiana donde ustedes están en sus escuelas es difícil. Dar testimonio como hijos de Dios donde ustedes están es muy difícil. Porque tienen que mantener su identidad como cristianos en medio de una sociedad la cual tiene muy distintos conceptos como los de ustedes. Pero ahí Dios quiere que ustedes sean la luz de este mundo y la sal de la tierra. El apóstol Pablo concluye el versículo 15, en medio de la cual resplandecéis como luminares. ¿Qué dice, hermanos? Es decir, ustedes no pueden hablar como la gente que no es cristiana. Tiene que diferenciarse entre el que es cristiano y el que no lo es. Ahí donde están, somos llamados todos a resplandecer. Somos llamados a dar testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Cuál importante es el comportamiento diario de los cristianos? ¿Sabía usted eso? Que es muy importante cómo nos comportamos nosotros en cada momento de nuestra vida, porque de eso habla lo que hay en nuestro corazón, de eso habla lo que aprendemos, de eso habla lo que Dios nos enseña cada momento. Vamos a ir a Hechos 23, dejo un apartado ahí, Hechos 23. Versículo 1. Aquí encontramos el momento cuando Pablo está frente al concilio. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Qué palabras tan profundas. Dios nos pregunta esta mañana: ¿ha vivido usted con una buena conciencia hasta el día de hoy delante de Dios y de los semejantes? Dice el apóstol Pablo, Hechos 23:1. Él está en la defensa. Él está frente al concilio por causa del evangelio. Y Pablo dice, entonces, Pablo mirando fijamente al concilio. Hablamos de un Pablo que no tiene nada que ocultar. Mirar fijamente a los ojos a aquellos que están hablando en contra de él. Él dice: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Sabe que una buena conciencia habla de un buen ciudadano?
¿Sabe que una buena conciencia habla de alguien que no tiene nada de qué avergonzarse? Pablo dice en su defensa, yo hasta el día de hoy he vivido delante de Dios, en el reino de Dios, con una buena conciencia. ¿Sabe que no es necesario que el pastor siempre esté detrás de la iglesia? Sino que donde quiera que Dios lo tenga a usted, usted tenga una buena conciencia, que vive en el reino de Dios con un buen testimonio. Es lo que Pablo está hablando en este momento. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 1. Pablo y los filipenses eran ciudadanos romanos, pero ellos tenían sobre todas las cosas que era más importante vivir una vida espiritual de acuerdo a lo que Dios había mandado. Efesios 4:1. Como ciudadanos del reino de Dios, somos llamados a vivir una vida de rectitud, procurar de que Dios no sea avergonzado en nuestras vidas. Dice Efesios 4:1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El apóstol Pablo no solamente a los filipenses, también a los efesios, les recalca y les dice, la manera como ustedes tienen que vivir tiene que ser de acuerdo a lo que ustedes fueron llamados. ¿Sabe que uno de los puntos difíciles hoy es vivir una vida de integridad como hijos de Dios? Y Pablo les dice, les ruego que anden, que se comporten de una manera digna conforme a la vocación con la cual fuisteis llamados. Y Pablo recalca eso a los hermanos en Filipos. Vamos a regresar al texto. De Filipenses 1:27. Y vamos a ver la segunda frase del versículo 27. Solamente dice que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Vamos a ver en esta mañana una parte de la palabra que es muy importante. La palabra digno, del griego axios, que significa apropiadamente. También significa acertadamente. Aún más, también significa de la manera conveniente. Una vez más, la palabra digno, axios, apropiadamente, acertadamente, de manera conveniente y adecuada. Es lo que significa la palabra digna. Antes de que veamos unos ejemplos, quiero que me acompañe a leer dos citas que son sumamente importantes. Una de ellas es 2 Corintios 5:17. Búsquela. Y la otra es Colosenses 1:13. Colosenses 1:13 y 2 Corintios 5:17. Esto es muy importante. En el sentido, hermanos, es de que uno de los graves problemas de la iglesia es que queremos vivir las cosas de Dios, pero desde nuestra mente carnal. Dice Colosenses, ¿lo tiene? Colosenses 1:13. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, hablando de Cristo, y trasladado al reino de su Hijo. ¿Qué dice, hermanos? Esto es muy importante. Pablo escribe a los colosenses que el cristiano fue trasladado de un reino de tinieblas al reino de su Hijo amado. Cada hijo de Dios que le entrega su vida a Cristo es trasladado de una vida a otro, al reino de Dios. Ese traslado también cambia nuestra manera de percibir y de vivir las cosas. No podemos vivir las cosas de Dios con nuestra mente carnal. Eso es imposible. Tiene que ser de acuerdo a la mente que Dios nos habla en su palabra. Vea lo que dice la segunda a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas, ¿qué, hermanos? Y todas las cosas habla tu mente, habla la manera como hablamos, cómo nos expresamos, cómo nos conducimos, todas las cosas son hechas nuevas. Es decir, hasta el momento cuando tú llegas a Cristo tienes una manera de vivir y de hacer las cosas, pero ahora en Cristo Jesús debe de haber una manera distinta. Quizás antes, cuando te molestabas, le pegabas a tu esposa. Un ejemplo, los que le pegan. O a los hijos, cuando se enojaban, los agarraban a groserías. Eso era antes de llegar a Cristo. Quiere decir que ahora que estamos en Cristo, esas cosas pasaron. ¿Pasaron, hermanos? ¿O todo le sigue pegando a la mujer? Porque deben de haber pasado. Son hechas nuevas. Es inconcebible que gente con 15, 20 años de ser cristiano aún siga golpeando a su esposa, en el caso del ejemplo. Siga hablando groserías. No se diga aún más, siga tomando o siga fumando. Todas las cosas son hechas nuevas. Debe de haber un cambio. Y es lo que la Biblia nos habla a nosotros, que debemos de comportarnos como ciudadanos del reino de Dios. No como los que no son cristianos, sino que tenemos que vivir, decía un teólogo, tenemos que vivir de una manera digna del Evangelio de Cristo, en armonía con lo que sabemos, en conformidad con lo que enseñamos, en equilibrio con lo que predicamos, en armonía con lo que creemos. Eso es vivir una vida digna del Evangelio. No podemos predicar una cosa, enseñar una cosa y vivir algo distinto. Si eso sucede en nuestra vida, algo está mal. Dice entonces el texto que todas las cosas son hechas nuevas de acuerdo al reino de nuestro Dios. Ya vimos que la palabra digno es axios, apropiadamente, acertadamente, de manera conveniente y de manera adecuada. ¿Cómo es tu comportamiento en tu trabajo? ¿Es la apropiada como hijos de Dios? En tu escuela, joven, ¿vives una vida de estudiante apropiada como hijo de Dios? En el trabajo, papás, nuestro conducirse es de acuerdo o apropiado, o va de la mano conveniente como hijos de Dios. Es un buen punto para reflexionar esta mañana. Vamos a ver 4 aspectos importantes que Pablo pide por la iglesia en Filipos dentro de una vida apropiada, adecuada y conveniente como iglesia en el Señor. Número 1, debe la iglesia estar en pie, estar en firmes. Dice el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis como firmes. La primera característica de una iglesia que vive digna conforme al Evangelio es que está firme, que está de pie. La palabra es esteco en el griego, que significa estar estacionado, estar perseverando, pero perseverando en las enseñanzas del Evangelio de Cristo. Una iglesia que está firme en las cosas de Dios es aquella que se mantiene en las enseñanzas del Evangelio. Filipenses 4:1, vamos a ver unos ejemplos. Filipenses 4:1, ¿lo tiene? Déjeme ampliarle un poquito más la palabra esteco, que es estar firmes. Esta palabra, hermanos, según el diccionario, se utiliza para referirse a un soldado que no se mueve de su puesto, que va a estar en su puesto y no se va a mover, que por ningún compromiso va a fallar en su desempeño. Esto quiere decir, entonces, que nosotros tenemos que estar firmes en las enseñanzas doctrinalmente de las cosas de Dios.
Cuando habla aquí el apóstol Pablo de que está firme, los hermanos en Filipos habla de que no se muevan en aquellas verdades del evangelio. ¿Sabe cuál es el problema hoy? En muchos lugares, que mucha gente dice, es de que yo viví engañado muchos años. Porque a mí no me enseñaron bien las cosas de Dios y ahora las entiendo. Hace 15 días nos invitaban a una reunión con pastores. Y un pastor venía de México y quería hablar con nosotros para decirnos que después de 40 años Dios le abrió la mente y le hizo entender algo que no entendió en 40 años de ministerio. Y que ahora tenía una revelación nueva de las cosas de Dios y que quiere compartirlas a los pastores de aquí de la región. Y cuando yo lo escucho hablar, veo a una persona que ha sido inestable en las cosas de Dios. Dice Filipenses 4:1, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes, ¿en quién, hermanos? La iglesia Hashem tiene que aprender a estar firmes en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Que vengan de allá y que te inviten a un nuevo invento, una nueva visión de las cosas de Dios. Dios te llama a estar firmes. Es que fíjate que vamos a ir a un culto donde te van a hablar de la Misa Santa, por ejemplo, o del evangelio que hay por ahí, un evangelio raro. Dios nos llama a que estemos firmes. Dice, estad firmes como el soldado que está en el puesto, que no puede distraerse, sino que se mantiene firme en las cosas del Señor. Dice el texto, el Señor, amados. Pablo utiliza este verbo para enseñarle a la iglesia que debe de mantenerse también firme en la fidelidad. Uno de los problemas grandes que hay en la iglesia hoy es que hay mucha gente que no es fiel en las cosas de Dios. También Pablo, en el término que utiliza, ese término esteco que nos habla, también habla de mantener una vida la cual se mantenga espiritualmente sana, que tenga piedad, pureza y santidad, y sobre todo, dice el apóstol Pablo, obediencia a las cosas de Dios. Efesios 6:10. Efesios capítulo 6, versículo 10. ¿Sabe que uno de los problemas que hemos experimentado aquí donde estamos, mucha gente ha venido y mucha gente se ha ido? Y muchos de ellos es porque no entendieron que en las cosas de Dios tenemos que estar firmes. No hay ninguna iglesia perfecta, tampoco lo somos nosotros. Pero somos llamados a donde Dios nos llama a mantenernos firmes en las cosas de Dios. Nunca es ni será bueno que un cristiano ande de iglesia en iglesia. ¿Lo escuchó? Nunca será sano ni bueno que un cristiano ande de una iglesia a otra. Dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, ¿a quién le está hablando? A los hermanos. ¿Está conmigo? Efesios 6:10. Fortaleceos, ¿en quién? Y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí Pablo amplía un poco más el término. No solamente estar firmes en las cosas doctrinales, también estar firmes contra las acechanzas del diablo. No te muevas. Si viene a tu vida una tentación, mantente firme en las cosas de Dios. Si viene a tu vida problemas, mantente firme en las cosas de Dios. 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar como, hermanos. La vida cristiana es una vida de luchas. Una vida en la cual tenemos que enfrentar dificultades. Pero la Biblia nos llama a permanecer y a estar firmes.
Tenemos que mantenernos firmes en las cosas de Dios. Vamos a una cita más, 1 Corintios 9:25. 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros para una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la que, hermanos. ¿Sabe que ser cristiano no es alá y se va? ¿Sabe usted que como hijos de Dios sabemos hacia dónde vamos? Que cuando venimos a la casa de Dios no solamente para reunirnos por reunirnos. Este es un tiempo para que Dios nos hable, porque nuestro fin está con nuestro Dios en la eternidad. Y mientras llegamos allá, vivimos una vida en la cual glorifica a nuestro Dios. No como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeó mi cuerpo, allá habla de tener dominio propio, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser, ¿qué dice, hermanos? ¿Sabe cuál sería lo triste para un cristiano? Que él fue el que trajo a su hijo al templo, que trajo a su esposa y que al final te perdiste. Aún más para un pastor, que siempre estés predicando de Dios y al final tú nunca hayas alcanzado la salvación. Pablo dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Muy importante, cómo nuestra vida ha ido cambiando con el paso de los años. Nos mantenemos en las cosas de Dios porque tenemos que tener cuidado a no perder el camino del Señor. La segunda palabra en la cual Pablo llama a la iglesia en Filipos a que se mantenga firme, la encontramos en el versículo 27 al final. Vamos a regresar rápidamente a Filipenses 1:27. Ya vimos que estéis firmes. La segunda palabra es en un mismo espíritu. Y aquí nos habla en compartir. Si logra ver, la palabra espíritu está con letras minúsculas, no es espíritu. La E es minúscula, no es mayúscula. Cuando es mayúscula habla del espíritu de Dios, aquí habla del espíritu del hombre. Y dice que sean de un mismo espíritu. ¿Qué significa, hermanos? Debe de haber en la iglesia unidad. Hoy tenemos un problema muy grande en las iglesias. Somos muy desunidos. Y Pablo habla que tenemos que ser firmes en aquellas cosas en las cuales Jesucristo habló que tendríamos que estar unidos. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 1. ¿Sabe que el fruto de participar en la obra de Dios es la unidad como hijos de Dios? Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo 2, ¿lo tiene? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en ¿guardar qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo habla que la unidad debe de haber en la iglesia en las áreas de humildad, de mansedumbre, soportándonos con paciencia. Es que el hermano es muy grosero, no me gusta cómo se comporta él. Todos somos distintos. Pero Dios nos llama a que podamos nosotros aguardar el espíritu en el vínculo de la paz. Cuando una persona, hermanos, llega a una sociedad nueva, debe de comportarse de acuerdo a las normas de esa sociedad. Y en el Señor, Dios nos habla un comportamiento. Tenemos que vivir con humildad y mansedumbre y soportándonos con paciencia. ¿Cuántos matrimonios se han divorciado porque no lograron mantener una convivencia por los años?
No tuvieron paciencia el uno con el otro. Bueno, en Dios nos llama a que seamos nosotros unidos. Filipenses 2:1, vamos a dar un segundo ejemplo para avanzar. Filipenses 2:1. Entonces, nos llama la Biblia, el apóstol Pablo a los filipenses escribe que estén firmes también en la unidad. Dice Filipenses 2:1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma, ¿qué dice, hermanos? Cosa. Somos llamados a sentir una misma cosa todos. Cuando el hermano tiene un problema, somos llamados a orar e interceder porque ese problema también lo aflige a usted como parte del cuerpo de Cristo. Pablo les dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. ¿Sabe que hoy muchos dicen es que yo pienso diferente, pastor? No, hermanos, en Dios somos todos a sentir las mismas cosas, porque una es la palabra. Versículo 3 de Filipenses 2. Nada, ¿cuánto? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. ¿Sabe que este era el anhelo de Pablo como apóstol de Filipos? Es como el padre de familia que tiene 5 o tiene 6 hijos. Él quiere que todos, el padre quiere que se van todos como hermanos, que se cuiden, que se protejan. Pablo llama a la unidad. Juan 17:15, hermanos. No solamente es estar firme en las cosas doctrinales, también es estar firme en la unidad. Ahora que estamos con el trabajo aquí en el santuario, hemos visto que no todos sienten el mismo deseo para que esto esté en mejores condiciones. Y somos llamados a que seamos así. Juan 17:15, ¿lo tiene? Debe de haber una batalla, hermanos, permanente siempre para mantenernos unidos. ¿Sabe que es más fácil destruir que construir? Dice Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, hablando de sus discípulos, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer. Ahí entra usted y entro yo. Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. 21. Para que todos, ¿para que cuántos? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo el mundo va a saber que somos hijos de Dios y parecemos gallinero a veces? Peleándonos. Yo no digo que tengamos que entender todo, pero Jesús habla y es categórico a que somos llamados a mantener la unidad. ¿Sabe cuál es el cáncer más grande en la iglesia contemporánea, hermanos? Se llama división. Una iglesia que comienza a Dios a obrar en ella y de repente un grupo que divide y se lleva a un grupo de hermanos del templo. Es un cáncer que prolifera porque se levanta del mismo templo hombres y mujeres que dicen que Dios les dijo, que estamos en desacuerdo, pero no entendemos la palabra. Dice Mateo 18, esto lo hemos compartido muchas veces, si tienes algo contra tu hermano, ¿qué tienes que hacer? ¿Me ayuda a completar la cita? ¿Qué tengo que hacer, hermanos? Buscarlo y arreglarlo.
¿Sabe que si el hombre o la mujer que ha causado divisiones entendiera este versículo, iría con el pastor y arreglaría el asunto, si fuera necesario o si fuera el caso? Y si no entiende, dice, no te vayas, no, ve una segunda vez con 1 o 2 o 3 testigos. Hoy tenemos un problema muy grande porque no hay unidad en la iglesia. Vamos a avanzar para concluir. Filipenses 1:27. Combatiendo unánimes por el evangelio, combatiendo unánimes por la fe en el evangelio. Esa frase, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, habla de una unidad con propósito. ¿Cuál es, hermanos? El propósito es por la fe del evangelio. Esa es la batalla. Y la última palabra por la cual Pablo llama a que esté firme la iglesia en Filipos es para mantenerse también firmes en el sufrimiento. Versículos 28 y 29 de Filipenses 1. Y en nada intimados por los que se oponen, para que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también, ¿me ayuda a leer? Es decir, en Dios, iglesia, hay dos esferas. Una, creer en Cristo y sufrir por Cristo. Una vez más, no solamente es creer en Cristo, también vamos a sufrir por Cristo. ¿En qué manera? Con aquellos que te van a rechazar, aquellos que van a cuestionar tu fe, aquellos que van a ponerte en una situación en la cual tú tengas que decidir por el Señor. Y Pablo le escribe esto a los filipenses. Para concluir el 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Ahí la palabra conflicto, del griego agona, donde viene la palabra agonía. La palabra conflicto significa agonía en el griego. Entonces se lee el texto, teniendo la misma agonía que habéis visto en mí. Y ahora oís que hay en mí. Pablo les está refiriendo a los filipenses de aquella lucha que estaba viviendo. Muchas veces las pruebas que tenemos como cristianos son agónicas o nos llevan a agonizar. Y puede ser esta mañana que algunos de ustedes tengan un problema que los esté llevando a un punto como de agonizar. Pero somos llamados también dentro del evangelio a sufrir por Cristo. Concluimos. Segunda de Timoteo 4:7. Segunda de Timoteo 4:7. Yo creo que si aquí preguntamos, hay luchas, todos tenemos luchas en diferentes áreas. Y sabe que muchos de los problemas que tenemos, obstáculos, hermanos, a veces impiden en nuestra vida que mantengamos nuestro caminar, que mantengamos la santidad y vivir para Cristo. Pablo concluye cuando le escribe a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado, ¿qué dice, hermanos? Esto es una vida que Pablo vivió, pero que él termina. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y esto lo incluye a usted y me incluye a mí. Dios nos llama como iglesia a mantenernos firmes en las cosas doctrinales, en las cosas de la unidad, mis hermanos. Dios nos llama a que mantengamos esa firmeza y también mantenernos firmes en el sufrimiento, que muchas veces
son como un obstáculo para que mantengamos nuestro caminar en el Señor. Póngase de pie, vamos a darle a Dios gracias por su palabra esta mañana.